Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Capítulo 5, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús estaba a orilla del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de la tierra, y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban a la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Se sientan, hermanos. Tenemos, hermanos, la oportunidad, gracias al Señor, ¿verdad?, que volvemos al templo por 5 meses, quizás más o menos, ¿verdad?, que nos habíamos ausentado. Solo algunos veníamos por ratitos a hacer oración o hacer limpieza o a ver que todo estuviera bien, o lo veíamos quizás por la misa que transmitía el Padre, ¿verdad?, algunos días desde acá. Pero ahora el Señor nos ha concedido la posibilidad de poder volver a venir a escuchar su palabra, como comienza ahora San Lucas narrando. La gente se agolpaba, dice, en torno de Jesús para oírlo predicar. En aquel tiempo, hermanos, era tanta la alegría que sentía la gente que no importaba lo bonito, lo bueno, lo grande que tenía en su casa o en su trabajo, pero que a la hora de que Jesús predicaba, al atardecer, siempre la gente estaba ahí para escucharlo. El día de ayer, si ustedes, bueno, no sé, no vine a misa, pues no me tocaba, ¿verdad?, mi grupo, pero la primera lectura nos hablaba de la división. Y eso es lo que cada uno de nosotros, como católicos, debemos de huirle: a la división, a la separación, a la rivalidad dentro de la iglesia. Cuando digo dentro de la iglesia me refiero, ¿verdad?,
grupos de oración, pequeñas comunidades, Legión de María, ministerios, de distintos ministerios. Porque la primera carta a los Corintios hoy como que remata, termina diciendo que nosotros somos servidores del Señor y que no debemos, estimados hermanos, de enamorarnos de un predicador, de un ministerio o de un movimiento dentro de la iglesia. ¿Se recuerdan ustedes que ayer nos hablaba la lectura que había un grupo de personas que estaban enamorados de la predicación de Pedro? Otros estaban enamorados de la predicación de Pablo. Otros eran seguidores de Apolo. Y Pablo, un hombre celoso en la obra, le dice: pero ¿quién es Pedro? ¿Quién es Pablo? ¿Y quién es Apolo? Simplemente somos servidores de Dios, y que cada uno ha recibido un talento, un carisma para predicar distinto, diferente, pero que los tres somos predicadores, servidores. A lo mejor Pedro predicaba fuerte, predicaba duro. No sé cuántos lo seguían. Pablo, como era un hombre estudioso, un hombre bien formado, pues la Biblia lo dice que se había educado y formado con el mejor maestro de aquel tiempo. Y Apolo, pues también tenía su talento, me imagino. A lo mejor, hermanos, más de alguna vez usted o yo, o nosotros, nos hemos quizás dejado gustar, voy a decir así, por la forma como predica algunos de los hermanos de nuestra comunidad. Algunos predicamos fuerte, algo otros predicamos lento, algo otros predicamos utilizando chistes, utilizando bromas, no sé. Y usted es libre de decir: a mí me gusta cómo predica el hermano fulano, sutano o mengano. Usted es libre de decir, de pensar y de sentir. Oiga bien, más no de seguirlo a él, idolatrándose hacia él y sabiendo que la iglesia nos prohíbe, y no solo la iglesia, y no solo Pablo, sino que es nuestro Señor Jesucristo, que es al más que tenemos que obedecer, ¿verdad? Amén. Por lo tanto, hermano, más antes se oía esto, ¿verdad? ¿Quién irá a predicar ahora? Es que si predica el hermano fulano, yo no voy a ir. Si predica el otro fulano, tampoco, ¿verdad? Mucho se sale del tema. Hermanos, nosotros debemos de enamorarnos ¿de quién? De Jesucristo nuestro Señor. Y por eso yo voy a decir esto ahora. Ya lo sabemos, pero igual hay que recordarlo porque 5 meses, ¿verdad? No se nos ha olvidado. ¿Qué dice el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses? Oigamos todo lo que nos dicen los profetas. En este tiempo serían los predicadores. Y quedémonos con ¿qué? Con los chistes, con las bromas, con la malcredeza, con la vulgaridad que dijo el predicador que se le chispoteó, o ya somos así para hablar, o con lo bueno que dijo el predicador. Si el predicador una palabra dijo buena, hermanos míos, con esa meditemos, con esa reflexionemos, esa llevémonos nosotros para nuestro hogar, para hacer la vida. Cuidado con tener esa mala maña. Hermano, está bien que lo diga la gente que no viene al templo, la gente que no es católica convertida,
que no es evangelizada, es decir, que nunca ha ido a un retiro espiritual, pero que nosotros nos dejemos llevar también. Por eso nos hace falta un poquito de madurez espiritual. Nosotros, usted que ya va, no sé, en el tercer nivel de la catequesis, usted que en el tiempo de los grupos de oración quizás pasamos el libro 5 y 6, un amarillo de la renovación carismática, sería hasta pecado que nosotros nos vayamos de la iglesia y hacerle más problema a la iglesia, a la unidad, y la gente que no presta allá afuera para oír los errores, los defectos, las deficiencias, las equivocaciones en el templo, los problemas que tenemos. Ya ven, no les digo pues, sin querer, usted y yo podemos, hermanos, caer en el error de ser originador de más división, de más separación, de más sectas. Cuando usted se enferma psicológicamente y espiritualmente, enojada contra el predicador, contra el sacerdote, contra el hermano o la hermana, ¿sabe? Usted llega a su casa y dice, ya no voy a ir a la iglesia. ¿Y qué le responden sus hijos? Está bueno, mamá. Si yo iba porque usted me llevaba, yo ni quería ir. Contento. ¿Qué estamos haciendo? Sacándolo nosotros y no nos damos cuenta que no llevamos una red como la de Pedro, buena, que atrapó muchos peces que ni cabían ya en la barca, sino que una red de contaminación, una red, hermano, que no nos damos cuenta cuántos tipos de peces buenos podemos arrastrar lejos de la barca, lejos de la iglesia, lejos de Dios. El día que usted o que yo, hermano, que nosotros nos enfermemos espiritualmente contra alguien, por algo en la iglesia, hermanos, no lo publiquemos a la ligera. Hay gente que no nos quiere dentro de la iglesia, ni que usted o yo vengamos, ni nos quiere como iglesia católica. Y si aún así nosotros seguimos haciendo división dentro de la iglesia, ¿cuántos hermanos o hermanas han andado casi en todas las pequeñas comunidades y no hayan paz? No hayan a Dios. Porque no hayan un predicador que les predique a su gusto, un predicador que le halague los oídos. Pablo, que es especial en esto, así lo dice. Y dice, huigan de ese tipo de personas. Nosotros sabemos muy bien quiénes fueron los primeros originadores de la división y las sectas. ¿Quiénes fueron? No me voy a decir que un protestante, porque no existían. No existían. Existían sectas, muy bien, fariseos, saduceos, ateos, publicanos, celotes, sí, ya eran sectas en el tiempo de Jesús, pero me refiero en el hoy de nosotros. ¿Quién era Martín Lutero? A ver. Sí, un monje. Y se salió. Y no se fue solo, hermano. Arrastró una cantidad de personas por su labia, por su inteligencia, por el estudio que tenía. Por eso es difícil que nosotros no tengamos divisiones y rivalidades dentro de la iglesia. Siempre van a haber. Porque no nos sentimos muchas veces satisfechos. Y queremos, hermanos, que la iglesia se nos haga o se nos diga lo que a nosotros nos gusta oír, lo que nosotros queramos oír, no lo que Dios muchas veces quiere oír. ¿Sabe quién no quería oír en ese momento que volviera a embarcarse?
Pedro. Si Pedro venía de pescar toda la noche, está Ernesto, ha sido pescador, César, Eddie, y yo en unos días fui medio pescador. O sea, sabemos un poquito lo que es eso. Que cuando uno viene, hermano, saliendo y no trae nada, uno no quisiera ni que le hablara. Decepcionado, ha gastado gasolina, no ha comido bien allá, desvelado, frustrado en una palabra, sin pesca. Y bueno, no hay pesca, lavando las redes para quizás remendar o para colgarla. No vamos a ir a pescar, vamos a guardarla. Y llega Jesucristo y le dice: Pedro, rema mar adentro, entra nuevamente al mar, más al fondo, como quien dice, no era ahí donde tenías que tirar la red. Nos ha costado sacar la lancha. Como no traíamos, nadie nos ayudó. Como hacen algunos, miren y no, comienzan a irse poco a poco. Y me está diciendo que vuelvo otra vez a entrar. ¿Se da cuenta usted por qué Cristo eligió a Pedro como cabeza de los apóstoles y cabeza de la iglesia? Porque era obediente. Y aunque Pedro era un hombre serio, un hombre duro, era un hombre testarudo, de carácter impulsivo. Bueno, en los estudios que hemos recibido, dice que era colérico, impulsivo. Uno de los caracteres más difíciles de tratar de una persona. Bueno, casi como el mío. Bueno, otros más duros todavía, pero sin embargo, Pedro, hermanos, era obediente y se fue dejando moldear por Cristo y obedeció y le dijo: porque tú lo dices, vamos a volver a pescar. Y cuando obedeció, ¿qué pasó? Traía las redes llenas, repletas de pescados. Y cuando vio ese milagro, ¿qué es lo que hizo Pedro? De rodillas se humilló, hermanos, dándose cuenta que él, siendo un pescador famoso, un lobo del mar de experiencia, imagínense, esto es un milagro. Qué interesante eso. Y a partir de ese acto que hace él, de rodillas, le dice: hoy en adelante ya no serás pescador de hombres, sino que pescador de ¿qué? De peces. Así le dijo. Están en la jugada. Es que algunos me están durmiendo, ¿verdad? Ya no será pescador de peces, sino que pescador de hombres. Y de hecho, hermano, Pedro comienza la misión. Y dejándolo todo, dice el último versículo, dejándolo todo. Oiga bien, estas frases son bastante fuertes, porque nosotros muchas veces no queremos ni dejar la maquita un ratito, y él lo dejó todo. Muchas veces nosotros por eso no miramos milagros, porque queremos milagros instantáneos. Queremos milagros, hermano, cuando yo digo, cuando yo lo quiero, cuando yo me he puesto de rodillas, y cuando el Señor no me escucha en ese momento y no me responde. ¿Cuántas veces nos hemos quizás disgustado? ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué pasa que no me responde? ¿Qué pasa que no me oyes? ¿A cuánto nos ha pasado esto cuando estamos ya colgando ahí el guante? Un cierto sentimiento que es común, que es normal, porque como humanos y que decimos ser servidores del Señor, quisiéramos que en el momento el Señor nos escuchara. Sin embargo, no está en el momento que yo digo, que yo quiero, sino que en el momento que Cristo lo dice y lo decide. Esto es importante que nosotros entendamos. Y que nosotros nunca hemos dejado la casa en su totalidad para irnos a misionar a un país lejano, como le pasó a Pedro, como le pasó a Pablo. Desatenderse de su hogar completamente y saber a los cuántos meses o años tenían que regresar. Lógico, Pablo, según la tradición, la historia, era soltero.
no tenía quien quedara llorando, ¿verdad? Pero Pedro sí. Lo que sucede, hermanos, que a veces malinterpretamos la palabra. Cuando dice que dejándolo todo, esa frase hay que saberla entender. Hay que saberla entender. Porque no todos tenemos las condiciones o los carismas, la vocación de Dios para realizar lo que Pedro o Pablo hicieron. A nosotros lo que se nos pide es darle el tiempo que Dios, mejor dicho, el tiempo de Dios en nosotros, porque ¿quién da el tiempo? ¿Quién da la vida? ¿Quién nos ha dado la salud hasta este momento? Dios. Por lo tanto, ¿a quién le pertenece nuestra vida? Nuestro tiempo, a Dios. De ahí donde venimos nosotros y decimos, hermano, hay que aprender a ser administradores del tiempo. Así como ahora, no sé, por cierto, miedito todavía, por temor, hermano, a lo que se oye, a la enfermedad que se ha visto, a las muertes que han habido, no sé. Usted sabrá lo mejor, aunque yo veo lo mismo de siempre. Eso es lo que me encanta, porque por lo menos con ustedes se nota que son los fieles. No veo a alguien que nunca haya venido a la iglesia, por ejemplo. Y no crea, poquito a poco ir pasando ese miedo, y cuando vengamos a sentir aquella gente que dice que un día prometió venir a la iglesia, entregarse a Dios, buscar a Dios, se le va a olvidar nuevamente. A mí se me llenaba cuando transmitía el evangelio todos los días en el Facebook, bastante gente. No lo menciono porque ustedes los conocen. Estaban enfermos, lógico. Ese es el problema. ¿Cuántas veces hemos predicado, estimados hermanos? ¿Cuántas veces hemos dicho que nosotros no debemos de buscar a Dios solamente cuando tenemos una enfermedad grave o grande? Y los predicadores nos dicen, no seamos como aquellas personas que buscamos a Dios solamente cuando tenemos necesidad, como el conductor de un carro no tiene gasolina, el dueño de una lancha no tiene gasolina, el dueño de un moto no tiene gasolina, entonces va a la gasolinera. Pero cuando tiene gasolina en la casa, ¿va a la gasolinera? No, solo vamos cuando necesitamos. Y eso es lo que Dios no quiere, que nosotros caigamos en esa trampa del enemigo. No quiere que tú y yo, hermano, caigamos en este problema de la heladez espiritual, porque la heladez espiritual es la que muchas veces también, como dice el dicho, ¿verdad? Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, y algunos le han añadido más, y que despierta ¿en qué? En un sartén, dicen algunos predicadores. Y es algo cierto, algunas cosas de esta. ¿Cuántos hermanos ya no tienen ganas de venir a la iglesia? Y están hablando palabras no de cristianos. Y aunque no me estoy refiriendo ahorita a malcriadeza, a vulgaridades, me estoy refiriendo que en su mente o en su corazón han perdido la visión de Cristo y están hablando en un sentido puramente carnal, de teorías carnales, ideologías carnales, así como cuando el tiempo de Pablo estaba esa división. El día de ayer y anteayer viene hablando en sintonía, capítulo 3 de la primera carta a los Corintios, y nos viene a dar a entender, hermanos, que si nosotros nos dividimos, nos separamos, rompemos la comunión de vida, la comunión fraterna, dejamos de ser la iglesia de Cristo, la iglesia católica. Y hay un peligro que tarde o temprano vamos a ir a parar en una secta protestante
donde está llena de católicos resentidos.